No es relevante para mí porque no soy un artista de descargas. La descarga es un porcentaje muy, muy pequeño de lo que la gente quiere mi producto. Es un porcentaje muy pequeño, así que no soy un acto de descarga. Es el ícono del rock que odia la fama. Una vez negó ser padre de un niño en un escándalo público y logró pelear tanto con las discográficas como con sus vecinos. La vida de Van Morrison está repleta de giros insólitos, luchas íntimas y rebeldía poética, desconocidas para la mayoría de sus seguidores. Aquí tienes una pregunta de trivia para ti. ¿Qué extraña maniobra hizo Morrison para escapar de un brutal contrato de grabación en los años 60? Comparte tu teoría en los comentarios. Lo aclararemos después en el video. Mantente atento a sus secretos viajes en helicóptero, un acuerdo de $1 millón que lo cambió todo, y cómo sigue actuando en sus propios términos. Pero antes de entrar en todo eso, necesitamos retroceder porque la vida temprana de Van Morrison contiene algunos momentos cruciales que dieron forma a todo lo que siguió. El genio solitario en la calle Hinford, al este de Belfast, 1945. La guerra estaba terminando, pero para George Ivan Morrison, conocido simplemente como Van, el verdadero ruido solo estaba comenzando. Nacido en la calle Hinford, en una familia protestante de clase trabajadora, llegó a un mundo dividido por la religión, reconstruyéndose entre escombros. Sin embargo, dentro de su modesta casa adosada, otro universo estaba girando. Uno de blues, jazz y gospel, que se escuchaba a través de una enorme colección de discos que su padre había acumulado durante una temporada en Detroit. Antes de que la mayoría de los niños aprendieran a atarse los zapatos, Van ya memorizaba a Lead Belly y Mahalia Jackson. A los 11 años ya tocaba la guitarra con acordes de un antiguo cancionero de la familia Carter. A los 12 años formó una banda de skiffle llamada Los Sputniks, en honor al satélite soviético. Mientras otros chicos jugaban al fútbol, Van estaba arreglando canciones y actuando en cines locales. El vecindario era militante protestante, pero la casa de Morrison era todo menos convencional. Su madre, Violet, ex bailarina de tap y cantante, se interesaba en grupos religiosos como los Testigos de Jehová. Su padre, por otro lado, era un ateo declarado. Van, el único hijo entre ellos, solía adentrarse en su interior. Según su madre, él decía que no estaba seguro si había sido bendecido o maldecido, porque la música nunca dejaba de sonar en su cabeza. Los compañeros eran pocos, los profesores lo llamaban distante. Pero detrás de esa quietud, había un chico que se escabullía a los clubes de jazz y rogaba por lecciones de saxofón a George Cassidy, un músico local que se convirtió en un mentor temprano. La influencia de Cassidy, como los ritmos del este de Belfast, nunca lo abandonó. Aún con 17 años, Van ya había alcanzado su primer crisol, una intensa gira europea con una banda de espectáculos que lo llevó al límite, arenoso, poco glamoroso y totalmente transformador. El ascenso de una estrella que se declaró en huelga. Para 1964, Van Morrison había cambiado los clubes humeantes de Belfast por los estudios de grabación de Londres, liderando la banda de rock de garage Them. Su voz cruda y desafiante, llena de alma, impulsó éxitos como Gloria y Here Comes the Night. Pero a pesar del creciente éxito, el control de la industria se volvía más estricto. Van siempre se había resistido al control, y en Them se encontró encasillado, cumpliendo con expectativas comerciales que no tenía interés en satisfacer. Así que se fue. Solo y sin contrato aterrizó en Nueva York y grabó Brown Eyed Girl en 1967. Se convertiría en un himno atemporal, pero para Van fue un triunfo vacío. El álbum fue lanzado sin su consentimiento y casi no recibió ganancias. Más tarde dijo que estaba en bancarrota, deprimido, sin dinero ni dirección. Esta frustración evocaba el mismo sentir que tuvo de niño en Belfast, acorralado, incomprendido y desesperado por hacer las cosas a su manera. Y luego vino el giro extraño. Atrapado en un duro contrato de grabación después de la repentina muerte del jefe de la discográfica Burt Burns, le dijeron a Van que podía irse libremente si entregaba 36 nuevas canciones en un año. Así lo hizo, pero con lombrices, sándwiches y divagaciones sin sentido,
intencionalmente inaudibles. La discográfica los archivó. Van estaba libre. Fue rebelde, ridículo y brillante. De esa venganza creativa surgió Astral Weeks en 1968, grabado mientras Van literalmente se moría de hambre, una odisea espiritual en espiral, que no se parecía a nada de su tiempo. Los críticos lo aclamaron como genio. Las audiencias estaban perplejas, pero a él no le importaba. Ese álbum, nacido en la adversidad, talló el camino para su yo más auténtico. Luego llegaron Moondance, Into the Mystic, y una carrera definida no por éxitos, sino por el estado de ánimo, el significado y el dominio. Su éxito no fue formulado. Fue duro ganarlo, espiritual y a menudo solitario. Pero, más allá de las polémicas, fue la vida que construyó fuera del escenario y las cámaras lo que reveló más sobre Van Morrison. Prepárate mientras exploramos los detalles de su estilo de vida. El místico en la calle Hinford. Aun con sus numerosos éxitos, Van Morrison nunca cedió al caos de la fama. En cambio, se refugió en su interior, en la música, los recuerdos y el misticismo. Esto no era una afectación. Como se mencionó anteriormente, su sensibilidad mística ya estaba viva a los 12 años, durante un viaje de pesca, donde bebió de un arroyo de un extraño y afirmó que el tiempo se detuvo. Más tarde describió el momento como estar aturdido por la naturaleza, una sacudida espiritual que resonaría en su trabajo por décadas. Canciones como Into the Mystic y In the Garden no son solo letras, son mapas del espacio interior de los que Van hablaba a menudo, escuchando la música de las gaviotas y el sonido del silencio en el agua, citando a la naturaleza como su mayor maestra. Mientras sus compañeros perseguían giras y titulares, era más probable encontrar a Van en una caminata solitaria por el campo irlandés, con una libreta en el bolsillo, escuchando el viento. El poeta que odia la cultura pop, la guerra de Morrison con la fama, ha sido tan constante como su discografía. Ser famoso no es bueno para la creatividad, dijo una vez, y ha vivido conforme a ese sentimiento devotamente. Famosamente rechazó entrevistas con Top of the Pops, se negó a tocar los grandes éxitos a pedido, y a menudo alteraba las letras en medio de la actuación solo para permanecer presente en el momento. Incluso encontró poesía en lo mundano. Una entrevista tardía reveló que escuchaba los pronósticos de envío británicos como si fueran composiciones líricas, las actualizaciones del clima transformadas en ritmo y cadencia. Es un detalle entrañable que subraya su compromiso de toda la vida para encontrar lo sagrado en lo pasado por alto. El caballero ermitaño. A pesar de su presencia escénica melancólica, aquellos que han pasado tiempo con Van en privado pintan una imagen muy diferente. En entrevistas anteriores se le ha descrito como cortés, comprometido y juguetón, pidiendo un café simple y haciendo bromas secas entre bastidores. Un periodista lo llamó extrañamente directo, un hombre sin imagen que mantener y sin paciencia para los juegos. Viste de manera sencilla, a menudo con trajes a medida y un fiel sombrero fedora, y vive aún más simplemente. Sin séquitos, sin apariciones llamativas, solo una tranquila disciplina diaria centrada en escribir, caminar, leer y el ocasional disco de jazz. Un hombre a gusto en su soledad. Frugal, feroz y libre. Van Morrison siempre ha sido financieramente astuto, pero no en el sentido tradicional. En vez de buscar riqueza, persiguió la independencia. Como se mencionó, compró y renovó su propio estudio, The Bull Hall, para grabar en sus propios términos. También lanzó Orangefield Records, nombrado así por la calle de su infancia, para evitar las discográficas tradicionales y lanzar material de archivo directamente a los fans. Incluso su acuerdo de 2015 con Sony, que cedió los derechos de 33 de sus álbumes, fue visto como una movida pragmática, menos una captura de efectivo, más una estrategia a largo plazo para asegurar que su legado llegara a la generación de streaming. Detrás de cada decisión financiera estaba el mismo tema, la soberanía sobre el arte. Y cuando el mundo se cerró durante el COVID-19, Van provocó controversia al lanzar canciones que criticaban los confinamientos. Esto llevó a una reacción pública e incluso a una demanda por difamación del ministro de Salud de Irlanda del Norte. Pero también reveló algo más.
la necesidad implacable de Van de hablar su mente, sin importar el costo. Generoso en las sombras. Lo que pocos saben es que Morrison ha apoyado a otros detrás de escena durante mucho tiempo. Financió becas de blues en el Hotel Marítimo de Belfast, dio discretamente bonos de rendimiento a los miembros de la banda de largo tiempo, y durante la pandemia estableció un fondo de dificultades financieras para los músicos en apuros. Estos esfuerzos rara vez hacen titulares porque así es como él lo quiere, un cuidado silencioso, nunca realizado. El estilo de vida de Morrison se trata de intención, no de lujo. Ya sea que esté escuchando Radio Static como si fuera Miles Davis, o caminando por el bosque para encontrar la frase correcta, se mantuvo arraigado en el mismo ritmo que descubrió como un niño solitario en la calle Hinford. Aún así, mientras el público solo puede ver la soledad, la historia detrás del hombre involucra enredos complejos, musas, escándalos, desamor y lazos de por vida que dan forma al terreno emocional de su música. Las mujeres detrás de la cortina. Para un hombre que construyó una vida en la soledad, las conexiones personales de Van Morrison han sido todo menos tranquilas. Su primer gran amor fue Janet Planet Rigsby, una musa californiana que inspiró canciones como Tupelo Honey y adornó la portada del álbum con el mismo nombre. Se casaron en 1968 en parte para evitar su deportación, y tuvieron una hija, Shanna, quien luego se unió a él en el escenario y el estudio. Pero como muchas de las mejores canciones de Van, el matrimonio fue hermoso, breve y teñido de dolor. Terminó en 1973, décadas después, su segundo matrimonio con la Socialité de Dublín y ex Miss Irlanda, Michelle Rocca, duró más tiempo pero no fue menos turbulento. Su relación, a menudo protegida de la prensa, se deshizo con los años. El divorcio, finalizado en 2018, fue descrito por Van como enormemente agotador. No le gustaba el melodrama, solo deseaba que se hiciera. Después llegó el inesperado escándalo. En 2009, una publicación pública en su sitio web oficial anunció el nacimiento de un hijo con su gerente de gira, Gigi Lee. Van lo negó rotundamente, alegando que el sitio había sido hackeado. Trágicamente, el niño falleció en la infancia, y poco después Lee también murió de cáncer. Morrison nunca volvió a hablar públicamente sobre la terrible experiencia, pero entre el desamor surgieron lazos que perduraron. Su hija Shanna sigue siendo una colaboradora cercana, y músicos compañeros como Brian Kennedy y Bob Kennedy acreditan a Van como un mentor generoso. Leyendas del blues como John Lee Hooker se unieron a él en el escenario en años posteriores, ídolos que se convirtieron en amigos, completando un círculo. No obstante, detrás de estos enredos siempre había un hombre construyendo algo más en silencio. No solo relaciones, sino un imperio. Esa historia se contó a través de los números, no por medio de entrevistas o titulares. Las ganancias de un hombre íntegro. El viaje financiero de Van Morrison refleja su amplia y duradera carrera musical. Se estima que para 2025 su patrimonio neto será de $90 millones acumulado a través de décadas de composición musical, actuaciones y astutas empresas comerciales. Una parte significativa de su riqueza proviene de su extensa discografía, que incluye éxitos atemporales como Brown Eyed Girl, que sigue generando regalías sustanciales. Su prolífica producción de más de 40 álbumes de estudio ha asegurado un flujo de ingresos constante reforzado por giras y actuaciones en vivo consistentes. Notablemente, su empresa, Exile Productions Limited, reportó ganancias acumuladas de €8.85 millones, reflejando el éxito comercial de sus emprendimientos musicales. No obstante, la trayectoria financiera de Morrison ha enfrentado retos. Al inicio de su carrera en solitario, enfrentó disputas contractuales que llevaron a tensiones creativas e impactaron sus ganancias. A pesar de estos obstáculos, su resistencia y dedicación a su oficio han consolidado su estatus como uno de los músicos más ricos de Irlanda del Norte. Sin embargo, más allá de las cifras, son las inversiones de Morrison en activos tangibles las que ofrecen una visión de su estilo de vida y gustos personales. Los espacios a los que escapó, las casas de Van Morrison, nunca han sido solo direcciones, han sido santuarios,
campos de batalla y escenarios tranquilos para un artista que ha pasado toda una vida esquivando el foco de atención. Nació en la calle Hinford, número 125, en el este de Belfast, una modesta casa adosada que ahora es un lugar de peregrinación para los fans. Esa misma calle prestaría más tarde su nombre a una canción reflexiva y, décadas después, a su propia discográfica, Orangefield Records. A fines de los 60, Van se mudó a Woodstock, Nueva York, con Janet Planet Rigsby. La energía creativa de esa época y lugar se filtró en Moondance, escrita y grabada en la quietud del campo circundante. Más tarde, se mudó a Mill Valley, California, donde las colinas brumosas inspiraron la espiritualidad terrenal de St. Dominic's Preview. Al otro lado del Atlántico, Morrison adquirió Wool Hall en Somerset, Inglaterra en 1994, una construcción del siglo XVI transformada en estudio de grabación. Esto no era solo un retiro creativo, era una fortaleza de autonomía. Lo renombró, grabó varios álbumes allí e incluso almacenó sus cintas maestras en el lugar antes de vender finalmente la propiedad en 2002. Pero quizás lo más revelador son sus lazos de larga data con Dalkey, un enclave adinerado en Dublín. Allí vivió al lado del piloto de Fórmula 1 Eddie Irvine y se encontró envuelto en batallas legales por balcones y entradas de autos. Un hombre tranquilo de repente arrastrado a disputas muy públicas. Incluso las casas que provocaron demandas revelan algo significativo. Van Morrison valora muchísimo la privacidad y está dispuesto a luchar por ella. Sin embargo, su anhelo de permanecer escondido no se limitó a ladrillo y mortero. A veces alcanzaba los cielos. Los vehículos que lo sacaron de la red. Van Morrison no es conocido por presumir autos llamativos, y su mención automovilística más famosa podría ser ficticia. En 1967, lanzó una peculiar pequeña pista llamada ¿Quién condujo el auto deportivo rojo? Si alguna vez tuvo uno o no, sigue sin estar claro, pero la imagen, como mucho en el trabajo de Van, se sintió más simbólica que literal. Después de todo, un auto deportivo rojo podría haber representado el tipo de atención que pasó décadas evitando. En cuanto a las motocicletas, no hay registro público de Van rugiendo por caminos rurales en dos ruedas, con la chaqueta de cuero ondeando al viento. De todos modos, no le quedaría del todo bien. Su versión de escape era más silenciosa, más oculta. Y cuando se trataba de viajes largos, Van no elegía el típico autobús de turismo o jet comercial. Optó por elevarse sobre todo, en sentido literal. Informes de principios de 2010 revelaron que Van Morrison utilizaba un helicóptero privado de primera categoría, estimado en 10.5 millones de euros, para viajar discretamente entre sus casas en Belfast y Killiney. Más que un lujo, era una estrategia. Le permitía evitar el tráfico, las cámaras y encuentros inesperados. Algunos afirmaron que usaba disfraces al abordar solo para mantener su sagrada privacidad. Yates. No hay un registro confirmado de propiedad, pero sí actuó en el Hollywood Yacht Club en Belfast en 2016. Aún así, entró y salió con discreción, dejando solo la música. Jets, yates e incluso autos deportivos metafóricos, Van siempre ha preferido medios de transporte que lo mantienen un paso alejado del caos de la fama. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo por mantenerse en el aire e invisible, Van Morrison nunca dejó de crear y nunca dejó de aparecer cuando realmente importaba. El acto final aún está siendo escrito. A partir de 2025, Van Morrison sigue escribiendo, sigue grabando y, fiel a su estilo, sigue haciéndolo todo a su manera. Su próximo álbum, Recordando Ahora, que se lanzará el 13 de junio, mezcla soul, jazz, folk, blues y country, en un tapiz reflexivo de memoria y significado. El disco es una forma de saldar cuentas. Down to Joy, el sencillo principal escuchado en Belfast de Kenneth Branagh, evoca un regreso al hogar. Ideal para un hombre que siempre llevó la ciudad en su corazón. También ha anunciado nuevas fechas en vivo, incluyendo una actuación en el Waterfront Hall de Belfast, prueba de que incluso después de décadas de lidiar con el miedo escénico, la atracción de la música todavía gana.
En entrevistas, ha comparado cantar con respirar, llamándolo esencial, no solo profesionalmente, sino espiritualmente. Cerca de los 80, Van sigue siendo una figura compleja, muy privada, pero sumamente expresiva. Ha insinuado la liberación de un tesoro de grabaciones inéditas, cintas guardadas desde los 70 hasta los 90. No por nostalgia, sino porque, como siempre ha dicho, la música habla más fuerte que cualquier titular. Quizás al final, ese sea el último giro. Para un hombre que ha pasado su vida escondiéndose a plena vista, el legado de Van Morrison nunca se basó en ser visto. ¿Se construyó sobre ser escuchado? ¿Qué te sorprendió más de la vida de Van Morrison? Déjanos saber en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete para más y revisa el siguiente video en pantalla ahora. No querrás perdértelo.